gusto una vez más encontrarnos en este espacio de Paradigmas de la Igualdad con todas las personas que han tenido a bien ver estas entrevistas que nos han acercado sobre todo a mujeres inspiradoras y que han hecho un gran trabajo a favor de la perspectiva de género, sobre todo en el área o en las áreas académicas de muchas universidades públicas muy importantes del país. Y bueno, también como es costumbre, empezamos esta entrevista con una reflexión acerca de la igualdad o alguna breve de la igualdad. Y bueno, la reflexión tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo en estas semanas, que son regresos a clases de manera virtual, ya sea en educación básica, en educación media superior o superior, y ha representado un gran reto para todas y todos, pero sobre todo ha dejado ver con más claridad muchas desigualdades que han estado ahí durante mucho tiempo, con acceso a la tecnología, con cargas de trabajo, con tareas de cuidado y y también a veces en general con acceso a algún tipo de comunicación. Hoy la educación, quienes han podido regresar y quienes han podido acceder a ella, la tienen que hacer a distancia, de alguna manera, pero ya no en este espacio social que representa la escuela. Entonces es un buen momento para que pensemos en las grandes desigualdades y en qué podemos hacer quizás desde nuestros entornos para abonar a un mundo más igualitario. Y bueno, sin más, quiero presentar a nuestra invitada de honor, una mujer que yo tuve, debo decir, no sé si ella lo sepa, el gusto de conocer, por lo menos de vista, cuando yo era universitaria. Yo soy egresada de la UAPJO y tuve el privilegio de cuando yo era estudiante de licenciatura se abriera por primera vez un espacio dedicado al estudio o a la perspectiva de género en la universidad pública. Para mí eso fue muy importante y yo creo que ella de alguna manera también ha hecho un gran impacto para la vida de muchas estudiantes y muchos estudiantes en la UAPJO. Ella es la doctora María Leticia Briceño Mas, es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en México, fundadora de la Red Internacional de Estudios Feministas y de Género, integrante del Consejo Externo del Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos, Premio Nacional de la Juventud 2007, con una tesis de maestría, y bueno, también ha estado en espacios educativos e investigación científica. Ha trabajado también en líneas como mujeres universitarias, desigualdad de género y violencia. Y bueno, actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPJO, y también por ahí yo vi que está realizando una importante investigación de la cual ya podemos platicar durante la entrevista. Bienvenida, doctora, a este estudio virtual de Paradigmas de la Igualdad que se desarrolla en el portal de regeneración.com.mx. Pues muchísimas gracias, la verdad que me dio mucho gusto recibir la invitación, Miriam, para poder compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues en estas entrevistas hemos podido conocer a mujeres que están muy cerca del feminismo, pero desde la academia también. Bueno, esto no excluye otros espacios también, pero nos gustaría conocerlas en su etapa formativa, regresar un poco a cómo usted se encontró con el feminismo o los feminismos en su etapa formativa para conocer cómo fue este encuentro. Bueno, yo de entrada trabajé y estudié en UNAM, en la maestría y el doctorado. Y bueno, fueron mis inicios. Yo intentaba hacer una tesis que tuviera que ver con el VIH-Sida. Yo trabajé antes en Poesía, Oaxaca, y veía que muchos jóvenes llegaban a hacerse la prueba y que además eran muy jóvenes. Y pensamos que el virus tarda varios años en manifestarse, y eran jóvenes de entre 18 y 19 años.
cuánto tiempo, a qué edad se habrían contagiado. Entonces, mi primer acercamiento fue generar una tesis que tuviera que ver con imágenes. Yo trabajo cuestión de fotografía y de imagen, pero resulta que cuando llego a la maestría me ubican en un área que se llama diversidad cultural y género. Y ahí con el grupo de profesoras, de profesores, de compañeras, me di cuenta que a veces queremos generar propuestas prácticas sin reconocer qué ocurre en los contextos, por qué los jóvenes, a pesar de que tenían información, seguían contagiándose del virus del VIH, qué era lo que estaba ocurriendo. Y ahí pude comprender que había una carga muy fuerte de tipo cultural que estaba mediando entre esa decisión de usar o no el condón a la hora de tener una relación sexual. Y bueno, todas las experiencias que viví ahí con las compañeras, hubo realmente un evento que a mí me marcó la vida dentro de este doctorado. Y fue cuando revisábamos la teoría queer, que generalmente se observa en la teoría, y en un momento le tocó participar a una compañera, y ella decía que ella era queer, y cuando ella lo explica, empezamos a observar que era queer porque había sufrido bullying desde niña, por el hecho de ser mujer, pero además era una mujer muy brillante, era una enciclopedia andando, y era una mujer que interpelaba, que contradecía a sus profesores, y eso hacía que los profesores pues la segregaran, generaran actitudes contra ella, incluso fomentaran las actitudes violentas de los propios compañeros, ¿no?, ante esta situación de interpelación. Y bueno, ella fue narrando a lo largo de este seminario su historia, cómo en algún momento ella se encontraba sola en el salón, sola en el recreo, y que fueron los momentos más difíciles de su vida. Y ella lo que hacía era invisibilizarse para que nadie la molestara, entonces dejó crecer el cabello, usaba faldas negras, total que en lugar de invisibilizarse pues era más evidente, ¿no? Entonces la narración que ella va generando en este proceso de aprendizaje y de revisión de teorías a mí me impactó, porque entonces empecé a darme cuenta que no solo es la teoría, sino cómo esta teoría aterriza en la vida cotidiana de las personas, cómo cobra sentidos cuando ya le damos un nombre, cuando le damos un rostro, que no solo es una teoría que esté ahí arriba o que simplemente se traduzca en cifras, sino hablamos de la vida de personas, en este caso de esta mujer. Y de ahí empezamos a trabajar, no solo yo, sino las otras compañeras de este seminario, a trabajar de manera distinta, no solo este seminario de teoría queer, sino los otros seminarios que empezamos a abordar a lo largo de todo lo que fue, primero la maestría y luego el doctorado, ¿no? Entonces, para mí el doctorado me marcó la vida, y quiero decirlo, aunque yo era feminista sin saberlo, al ingresar a la maestría y luego al doctorado, comencé ya a darle nombre, comencé ya a encauzar mi camino hacia la teoría feminista. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, algo que nos pueda compartir para todas las personas que nos ven, como de una manera muy práctica, definir qué es queer. Quizás lo hemos escuchado, pero no todas las personas tenemos o tienen tanta claridad sobre qué es queer. Sí, tiene que ver con un término que en inglés puede sonar peyorativo, como gallina, como una expresión que se da a alguien que se sale de la norma heterosexual, y que en este caso los grupos de homosexuales retoman incluso para burlarse. Es una especie de performance como palabra que ellos toman para imbuirse en este concepto y decir somos queer, y que somos queer no solo porque seamos homosexuales, sino porque interpelamos esta normatividad heterosexual. Entonces, lo queer, que en un primer momento puede interpelar a este concepto peyorativo, se vuelve un concepto que reivindica el ser y el estar en un mundo, ¿no?, donde la norma, pues en un sistema patriarcal, la pone finalmente la heterosexualidad, ¿no?, la parte heterosexual. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ya nos queda un poco claro cómo fue llevando usted esta perspectiva de género ya a sus investigaciones. Quizás después de esta investigación que usted que nos ha compartido, alguna otra donde dice, aquí yo ya pude explayarme con todo el enfoque de género, ya tenía yo mucha más conciencia de que era ser feminista, de la importancia de este cambio cultural, en el que justo por eso se llama así el programa, Paradigmas de la Igualdad. Estamos construyendo un nuevo paradigma como sociedad. ¿Alguna otra investigación donde nos pueda usted compartir?
Sí, de hecho creo que ha sido como un aprendizaje paulatino desde que se crea el programa interdisciplinario de estudios de equidad y género. El conocimiento y la investigación a partir de él se fue haciendo de menor a mayor. Sin ser la más importante, creo que una investigación que marcó esta parte de lo que yo hago ahora fue una que hice en la misma UAPJO, que tenía que ver con la perspectiva de género, es decir, la conformación en términos de género de hombres y mujeres y cómo estaban en los diferentes puestos, primero en puestos a nivel de toma de decisiones, secretarías, a nivel de puestos directivos y luego a nivel ya de los docentes y luego alumnas. Los resultados fueron bien interesantes porque en ese momento solo había una directora, que fue en ese momento la maestra Josefina Aranda de Saure. Los demás eran directores. Y si hablamos de secretarías, solo había una secretaría que era la Secretaría de Cultura, si no mal no recuerdo, y que era donde estaba una mujer. Entonces, todos los demás puestos a nivel secretarías y a nivel directivos estaban conformados por varones. Y en el caso de las mujeres, ¿dónde estaban estas mujeres? Pues a nivel secretarías, pero de mecanógrafas o atendiendo a la gente que llegaba a las oficinas, pero no estaban en puestos de toma de decisión. Y en el caso de las estudiantes, pues en ese momento ya estamos hablando de 2009, 2010, eran el 52% de mujeres, mientras estaba el 48% de varones. Creo que el darme cuenta de cómo estaba conformado, el poder ir aterrizando todo esto que había aprendido, ¿no? Además que yo acababa de terminar el doctorado, me permitió como abrirme un panorama de esto que se estaba haciendo. Y por otro lado también, en ese tiempo comenzamos una investigación que fue muy importante y que está ligada a esta porque se hizo con el mismo grupo de investigación, que fue la cuestión de la violencia, el acoso de mujeres universitarias en el último año, ¿no? Entonces, esta investigación se hizo con ECOSUR, se hizo en Chiapas con ECOSUR, con la UNACH, con la UNICACH, se hizo con la UAB en Yucatán, se hizo con la UJAT de Tabasco y participó la UAPJO. Y bueno, si bien es cierto que los espacios universitarios pareciera que están viviendo en los últimos tiempos mucha violencia y mucho acoso, en realidad esto no es algo nuevo, sino que se ha venido dando muchos años atrás, solo que no se había hecho tan evidente y mucho menos habían participado en las redes para evidenciar esta problemática. Entonces, esta investigación fue muy importante porque se aplicó una muestra de 5,000 estudiantes. En la UAPJO solo participaron 1,100 estudiantes y bueno, fue una encuesta en línea que arrojó muchas cosas muy importantes, sobre todo los tipos de violencia, los niveles de acoso a partir de este tipo de violencia y bueno, si había habido alguna acusación, si había interpuesto alguna denuncia o no. Bueno, el caso es que esta investigación marca precedentes por el número de estudiantes, ya la contestaron, porque se hizo a nivel regional, la zona sur-sureste, pero además participamos universidades que en ese momento estábamos abriendo al tema del acoso. Y esto fue a partir de 2011, 2012, y culminó la investigación en el 2015. Qué interesante porque una vez más, bueno, el tema ahora que está mucho más visibilizado y que reconocemos toda la parte negativa que trae todas las violencias, sería, bueno, muy interesante saber, aunque yo sé que recientemente la UAPJO ya publicó un protocolo, que se sigue avanzando en el tema, quizás usted considera que volver a medir, a volver a entrevistar a las jóvenes de la universidad, incluso un estudio regional, sería también importante quizás ya para hacer una comparativa del 2011 con el 2020? Sí, yo creo que ningún estudio está de más, siempre abona al conocimiento, pero un estudio que ahora comience ya a aterrizarse en el plano ya de, pues no solo las leyes, no solo el reglamento, sino ahora pasar ya a la cuestión de los hechos, ¿no? Que ningún caso de acoso, que ningún caso de violencia quede impune. Es un proceso lento porque finalmente vivimos en una cultura muy machista, una cultura que no ve los problemas de la mujer como centrales, una cultura en donde seguimos trabajando a partir de patrones o estereotipos que nos encasillan en el ámbito de lo doméstico. Entonces, cuando una mujer sufre acoso, es muy común todavía ver expresiones como ella se lo buscó, qué andaba haciendo por fuera, o qué tipo de vestido llevaba, o bueno, diferentes situaciones. Entonces,
creo que es muy importante seguir abonando a las investigaciones, hacer estudios comparativos, pero también es muy importante que esos estudios comiencen a aterrizar en acciones muy concretas, como este protocolo, pero además del protocolo, que siempre es perfectible, con acciones que impidan que más mujeres sean acosadas, que más mujeres sean violentadas. Y bueno, ahora con esto que tenemos en las redes y sus movimientos sociales, también es una presión muy fuerte y muy importante, porque por sí solo un protocolo, por sí solo una investigación, no bastan para poder transformar una cultura de siglos, ¿no? Sí, y justo, bueno, un gran avance que dio la universidad fue este programa interdisciplinario que usted nos cita, que hoy que es el antecedente de lo que hoy se conoce como la Dirección de Equidad y Género. Cuando usted, me imagino, con algunas otras mujeres y también quizás hombres como aliados, abren este programa, ¿qué vislumbraba usted para este espacio de género? Y bueno, ir pensando un poco si a lo largo de los años, ¿qué podríamos seguir, digamos, reflexionando sobre este espacio? ¿Qué le faltaría? ¿O qué oportunidades vemos? Siempre, como bien lo dice, todo es perfectible y siempre hay oportunidades para hacer más cosas de manera constructiva. ¿Cómo fue este inicio? Es bien interesante porque el programa nace como eso, como un programa interdisciplinario de estudios de equidad de género. O sea, no tenía la idea de convertirse en un centro porque era como los inicios, el intentar construir una cultura, ¿no? Que en ese momento en la UAPCO no existía. Y bueno, yo siempre he partido de la idea de que nada surge del vacío. Siempre hay una historia, siempre hay mujeres que nos anteceden. Y para mí una intervención muy valiosa que yo nunca dejo de reconocer fue la intervención de la maestra Josefina Aranda Besauri, que en ese momento era directora del Instituto de Investigaciones Sociológicas y que fue la que impulsó también, primero, que yo me pudiera involucrar en este tipo de temas, que pudiera yo empezar a trabajar al lado del Instituto de Investigaciones Sociológicas el tema de género. Y fue quien genera el primer contacto con una red que transformó toda la perspectiva, yo creo que de género, como se estaba trabajando en la UAPCO, de ese momento y en la actualidad. Que fue la red de género de la zona sur-sureste Anuyes, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguien que ha sido muy valioso y que sentó un pilar, un precedente en la universidad, fue la maestra Josefina Aranda Besauri, y bueno, otras mujeres, está el caso de la maestra Gloria Zafra, y que allá tenían un trabajo realizado. Y en el caso de la maestra Josefina Aranda fue la que impulsa que el PIEC se inserte en estos trabajos de una red más amplia, más grande, donde preciso en ese momento las universidades estaban buscando generar una institucionalización de la perspectiva de género. Entonces, ahí es donde se comienzan a hacer las primeras investigaciones sobre cómo estábamos conformados en cada una de las universidades en términos de hombres y de mujeres. Y posteriormente, a partir de pertenecer a la REGEN de la zona sur-sureste Anuyes, se da una invitación a participar en lo que se llama la RENIES, que es la Red Nacional de Universidades. En este caso, eso fue otro paso muy importante. Hubo una reunión en Colima, si mal no recuerdo, fue en el 2011, en el 2010, perdón, en donde se genera un acuerdo en donde las universidades, para poder acceder a los recursos PIPI, que es el Programa de Fortalecimiento Institucional, tenían que comprobar que tenían un espacio de género y que habían hecho publicaciones sobre género. En un primer momento, cuando nosotros iniciamos, quiero decirte pues que efectivamente habían solo directores. Pues estaba la maestra Josefina, pues hay algunas mujeres que invitamos, la propia maestra Gloria Zafra, pero el grueso eran directores y tenemos que trabajar con ellos. Entonces, la Diego organizaba los eventos y ellos colocaban el tiempo y el dinero y las invitaciones y el espacio y se generaban los eventos. El primer evento que realizamos como programa interdisciplinario fue con la doctora Teresita de Barbieri, pues, que ya falleció, pero ella fue quien da la primera conferencia y que incluso fue sobre la historia de estos programas y la historia de género, y que para mí fue muy valioso, se dio en ese entonces en la Biblioteca Central de la UAPCO. Y fue un programa sui generis porque no nace como centro, nace, como su nombre lo dice, como un espacio que intentaba generar investigaciones o estudios en torno a la perspectiva de género para ir empezando a colocar
el tema y con eso construir una cultura institucional de género. Qué interesante. Ya pasó mucho tiempo, estamos hablando de 2007, pero bueno, de ahí esta coyuntura de la RENIES, donde se firman estos acuerdos, nos catapulta de un momento a otro a que en lugar de que fuéramos programa, fuéramos dirección para poder recibir los recursos de este programa institucional de fortalecimiento institucional. Y recibimos nuestro primer recurso en ese año con 80,000 pesos, que no lo voy a olvidar. 80, no fueron los primeros recursos que recibe el programa y que sirven para conformar un grupo de teatro con jóvenes estudiantes, un grupo de teatro itinerante, para comprar micrófonos, para los vestuarios, y ese grupo itinerante por primera vez comienza a itinerar por todas las escuelas hablando de la perspectiva de género. Qué interesante, porque entonces hoy las chicas o los chicos que de pronto escuchan fuera el tema del aborto, del acoso, de las violencias, hoy ya tienen un espacio al cual recurrir dentro de su propia universidad. Yo en aquel momento que era estudiante de Derecho, yo no encontraba quien, por ejemplo, me ayudara a hacer mi tesis en una unidad académica donde, por ejemplo, maestros de tiempo completo, o sea, seguramente va mejorando la cifra, pero en aquel tiempo, como usted bien lo dice, esta réplica afuera de quienes dirigían las unidades, de la estructura orgánica de la universidad, se repite hacia abajo, hacia las y los docentes, ¿no? Por ejemplo, maestras de tiempo completo eran 4 en aquellos tiempos en Derecho y 30 eran hombres, ¿no? Entonces, vemos que justo estos esfuerzos que usted nos narra, estas conferencias, este grupo de teatro, nos abre los ojos. Es un descubrir un mundo que puede ser más igualitario. Entonces, qué interesante conocer esta historia de este inicio, de estas investigaciones. Y hoy en el tiempo, vista en retrospectiva, ¿qué oportunidades ve usted para la Dirección de Equidad de Género de la UAPJO y sobre todo en este contexto de pandemia? Quizás, aunque parece retador, a lo mejor también en los retos están las grandes oportunidades. Yo lo veo como una oportunidad de trascender, ¿no? De catapultar el propio programa con todos estos medios que nos dan justo las redes sociales, justo estos programas ahora como este que estamos utilizando, Zoom o Meet o algunos otros, para catapultar contenidos que se han ido trabajando desde muchos años atrás y de llegar a un mayor número de personas, ¿no? De ampliar, porque a veces los recursos con los que se trabajan son pocos y se atiende a un universo de docentes o de estudiantes a partir del número de personas que integran la dirección, ¿no? Pero con esta oportunidad que dan las redes, pues nos permite llegar a un número más grande de manera diversificada, pero también nos permite o nos plantea el reto, ¿no? De qué contenidos estamos manejando o cómo esos contenidos pueden aterrizarse en la vida cotidiana de las personas que toman estas capacitaciones o estos cursos. En el ámbito creativo creo que hay muchas posibilidades, pero es un reto por la gran responsabilidad que implica tener un programa como este. Yo creo que del 2007 que iniciamos a este año 2020 han pasado ya muchas cosas. Estamos hablando de casi 14 años, ¿no? de estar en pie de este programa, ahora dirección. Y creo que para muchos, incluyendo el programa, la dirección de género y otros programas o direcciones, es todo un reto, ¿no? Cómo replanteamos de manera ética y responsable los contenidos que manejamos dentro de los espacios que intentan formar a otros, más en las universidades con perspectiva de género. Cómo esto que nosotros planteamos tiene que generarse con respeto y con consideración a todas las perspectivas, ¿no? feministas que existen, ¿no? en este ámbito. Y por eso digo, es un reto y también implica desde el plano de lo ético una responsabilidad muy grande que apela al respeto, también a las diferencias entre los diferentes grupos de feministas. Así es, porque la universidad es un espacio pues pluricultural donde llegan mujeres y hombres de todas las regiones, con cosmovisiones distintas y bueno, educar, como bien lo dices, es un gran reto.
Pero vamos a continuar esta reflexión y vamos a interrumpir, como es costumbre, con una pregunta más íntima que tiene que ver cómo incorpora la doctora Leticia Briceño en su día a día la igualdad. Algo que nos quiera compartir, que bien lo dice, las jóvenes a veces decimos, a lo mejor no en mi investigación, pero cómo desde mi vida cotidiana puedo ir incluyendo la igualdad. Muy interesante tu pregunta, porque a veces parecemos que nos plantamos ahí con los estudiantes o ante alguna cámara o en algún evento, parecemos que no tenemos historia. Y bueno, la gran mayoría de las que estamos aquí tenemos una historia y una vida personal. Y esta cuestión de la igualdad es todo un reto, porque al final nosotros en nuestra historia pues vamos teniendo avances. Y cuando encontramos a alguien que interpela este avance o que interpela lo que estamos haciendo y replica, entonces ahí también estamos confrontando esto que hemos construido o esto que sabemos, ¿no? Entonces es bien difícil y es como un revisarse día a día en qué momento podemos aprender o reaprender o desaprender esto que también tenemos, ¿no? Caso, por ejemplo, que puede ser de mi yo tengo una hija que es feminista potenciada al 500%. Entonces, que siempre está cuestionando, siempre está interpelando, pero que además interpela a una autoridad. O bien en los salones de clase, en donde yo trabajo en ciencias de la educación y ahí hay un número mayoritario de mujeres. Y además de mujeres que tienen un discurso muy contestatario y que apelan a una feminista, ¿no? Que se dice contestataria. Y entonces, ¿cómo cuando te interpelan, cómo lograr mediar, cómo lograr también decir, bueno, ellas también tienen razón, ellas también están viviendo una coyuntura, ellas tienen derecho también a expresarse. Y además hacerlo desde el plano, incluso te puedo decir desde el plano de la humildad, ¿no? De decir, eso que me dicen, a lo mejor contrapuntea esto que yo sé o lo que he aprendido o con lo que yo he trabajado, pero es cierto. Y entonces esta interpretación nos vuelve a que cada día estemos revisando no solo el discurso, porque en el discurso podemos decir cosas muy bonitas, pero en la práctica podemos dejarnos que alguien nos violente o violentar a otras mujeres. Podemos ser feministas, pero a la vez en el salón de clase estamos violentando con nuestro discurso o con estas descalificaciones que hacemos a mujeres que están iniciando en este ámbito del feminismo o que están en los movimientos sociales por el simple hecho de pensar que por el conocimiento, la experiencia que tenemos la razón, cuando a veces eso no es así. Qué interesante, qué lección de humildad nos está dando. Yo creo que a mi generación y a las generaciones que vienen, es parte también un poco del objetivo de este programa, conocer, situarnos y saber que tenemos que seguir aprendiendo y que no siempre dar todo por hecho o que ya encontramos el hilo negro o la verdad absoluta, ¿no? Quisiera también, para ir cerrando, dos momentos. Una, quizás una reflexión final que nos comparta con la última investigación de deserción escolar en educación superior de mujeres indígenas, para cerrar esta reflexión, esta entrevista, y después pasamos a inspirar la igualdad. Pues mira, efectivamente es una investigación que se está haciendo sobre mujeres en las ciencias y que el objetivo principal es ver cómo ingresan, cómo permanecen y cómo egresan estas mujeres y por qué algunas de ellas se quedan en el camino, ¿no? Sobre todo a mujeres indígenas que, como tú sabes, en un estado como el de nosotros, si bien es cierto que tanto hombres como mujeres indígenas tienen dificultades para acceder a la universidad, en el caso de las mujeres es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, cuando hablamos de primer básico, primaria, pues la escuela está ahí. Cuando hablamos de secundaria, la escuela se aleja un poco, o a lo mejor está en el pueblo, pero cuando hablamos de bachillerato y de nivel universitario, la chica tiene que emigrar. Y esto implica una serie de situaciones, por ejemplo, desde el permiso. Si hablamos de un pueblo en donde la carga cultural te dice, o el estereotipo te dice que la mujer tiene que estar en el espacio doméstico y atendiendo a los otros, la mujer se tiene que quedar. No se ve como algo bueno que la mujer salga de su comunidad, porque ya se ve como un riesgo, ¿no? Para su pureza, para su virginidad, para eso que ella hace en el espacio doméstico.
Entonces, una mujer difícilmente logra el permiso para salir. Y quienes lo logran, bueno, queremos saber en esta investigación cómo lo hicieron, qué fue lo que las motivó, cómo lograron, qué redes construyeron para primero hacer el examen, pasar ese examen y después permanecer en la universidad. Muchas de ellas trabajan como empleadas domésticas, como empleadas de mostrador y en condiciones muy difíciles, rentando un cuarto con escasos recursos y además fuera de una comunidad que las cobijaba cuando eran niñas, cuando eran adolescentes y que, bueno, ahora no está ahí la comunidad. Entonces, la idea de esta investigación es conocer estas condiciones para que las políticas públicas que normalmente se hacen desde el escritorio puedan tener más sentido. Cómo se otorgan las becas, a quiénes se lo otorgan, cómo generar políticas que permitan que cada vez un mayor número de mujeres indígenas ingresen a la educación superior, pero además que ingresen a carreras de ciencias, como ingenierías, como matemáticas, como física, en donde alcanzan a entrar, pero no todas alcanzan a salir por diferentes condiciones, que es lo que intentamos nosotros conocer en esta investigación. Y bueno, ahí algo que me motiva mucho un poco, ya casi se acaba el tiempo, sí, es el trabajo que hago con mujeres indígenas en GES Mujer y con el Fondo de Becas Guadalupe Musalem. Creo que ellas son ejemplo de vida, de cómo se puede formar a partir de un programa de tutoría, un programa a mujeres indígenas donde les enseñan disciplinas para poder acceder, pero también les dan condiciones de género y además revierten las condiciones de ellas y de sus familias. Me parece que si hay que tomar inspiración, pues puede ser de programas como estos, ¿no? En donde yo puedo decir, porque tengo a estudiantes que han cursado los seminarios conmigo, que estos programas sí funcionan y están pues ahí con mujeres que ahora son mujeres exitosas en su gran mayoría. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por inspirarnos a la igualdad, por abrir este espacio tan importante en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, todo el éxito en la investigación y que se vea reflejado en políticas educativas que favorezcan a estas mujeres que han estado en mayores desigualdades que otras. Un abrazo y recuerden, nos seguimos viendo en Paradigmas de la Igualdad en regeneración.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrevista.